Esto es Common Ground. Mi nombre es Sonia Wolf y hoy estamos con Manu Ureste. Él es periodista, trabaja en el periódico Animal Político, donde ha estado haciendo investigaciones sobre temas como la corrupción, el crimen organizado, la migración y violaciones a los derechos humanos en México. Ha ganado varios premios por sus trabajos y también ha publicado algunos libros. Uno de ellos se titula Vivir con el narco, y esto es precisamente el libro que vamos a comentar un poco el día de hoy en un primer episodio sobre el crimen organizado en México, y seguimos luego en un segundo episodio, ¿no? Bienvenido, Manu. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Entonces, la idea en los dos episodios es reflexionar un poco sobre cómo es vivir y resistir en zonas del crimen organizado en México. Pues las personas que vivimos en México y también a nivel internacional, escuchamos muchas historias sobre el narcotráfico y también lo que las autoridades denominan el combate o la guerra contra el narcotráfico. Pero son historias que llaman la atención sobre todo por presentarnos el espectáculo de la violencia, la brutalidad del narcotráfico y también los arrestos, las estadísticas que las autoridades nos presentan sobre homicidios, sobre desapariciones. Y ahora tenemos este libro que tú has publicado, que es una serie de crónicas que hace énfasis sobre todo en la experiencia y en las luchas de las víctimas, ¿no? Y de alguna manera también ofrece una mirada crítica hacia lo que están haciendo las autoridades. Para iniciar un poco con el contenido de este libro, con las críticas, ¿nos puedes comentar un poco en lo que tú has investigado? ¿Qué es el crimen organizado en México y cómo podemos percibir las huellas del crimen organizado, de los grupos criminales? Claro, Sonia, pues mira, este libro, Vivir con el narco, es un mosaico de voces de 17 crónicas donde pues se abarca los últimos 3 sexenios, desde el estallido de esta famosa guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, allá por entre 2007 y 2008, hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Y es un poco lo que busca es reflejar o pintar cómo ha sido esa evolución del crimen organizado, ¿no? En México hasta nuestros días. Empezamos con estas teorías que se lanzaban desde el gobierno de que, bueno, pues se matan entre ellos, si tú no te metes con los narcos, pues no vas a tener problemas, etcétera. Y cómo estas crónicas pues, que se van desarrollando a lo largo de los años, pues vamos viendo que eso, evidentemente, hace mucho tiempo que ya no es así, que está superado, ¿no? O sea, ya los grupos del crimen organizado se dedican a muchísimas más cosas más allá del narcotráfico. O sea, ya no son grupos 100% del narcotráfico, son grupos que se dedican a muchas actividades delictivas y criminales, ¿no? Desde el cobro de piso, el tráfico de personas, el tráfico de, bueno, pues, de mujeres, de migrantes, las extorsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se ha ido modificando, cómo también el crimen organizado antes yo siento que está como mucho más concentrado, ¿no? En determinados grupos, en determinadas zonas, y a lo largo de esta guerra contra el narco hasta nuestros días es como si hubiéramos agarrado, no sé, con una taza de estas, ¿no? De cerámica, y la hubiéramos golpeado con todas nuestras fuerzas contra el suelo y se hubiera esparcido por toda la habitación, ¿no? Y creo que estas crónicas, estas 17 crónicas, lo que muestra es un poco eso, de cómo el crimen organizado ha ido pues mutando, se ha ido modificando, se ha ido ampliando. Ya hoy día en México no hay o debe haber muy pocos lugares que no estén afectados o tocados por la mano del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, es una mirada amplia, una mirada
profunda a este problema, a este fenómeno que estamos viviendo en México y que creo, y creo que ahí están las cifras, las historias para avalarlo. Creo que a partir del estallido de esta guerra contra el narco, México está viviendo de los días más oscuros de su historia moderna, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito lo que van a encontrar en este libro, historias de madres buscadoras, por ejemplo. Hay un par de crónicas, hay varias crónicas, hay una en Jalisco, hay dos en Veracruz, hay también crónicas sobre cómo el crimen organizado se ha metido ya también de lleno. Ya estaba, era algo que se sabía, o era Vox Populi, pero que ya está mucho más clara, ¿no? La influencia del crimen organizado en las elecciones, ¿no? Con esta crónica de votar entre balas. Como también, pues, también es algo que no es nuevo. De hecho, hay una crónica que se llama El precio de la bestia, que es sobre el infierno que pasan los migrantes a su paso por estados como Veracruz. Esa crónica es de 2011 o 2012. Sin embargo, si tú le cambias la fecha y le pusieras 2025, sería una crónica totalmente actual, ¿no? Cómo los migrantes continúan siendo de las principales víctimas de los grupos del narcotráfico. También hay temáticas como, por ejemplo, cómo están reclutando los grupos del crimen organizado a los jóvenes, a pesar de estas becas gubernamentales para darles pues bueno, a los jóvenes que no estudian y trabajan, intentar darles un futuro, ¿no? En fin, es todo un mosaico de voces que pinta un cuadro general de cómo estamos acostumbrándonos ya hace tiempo a vivir con el narco, de cómo el narco se nos ha metido hasta por debajo de las uñas y ya forma parte de nuestra vida cotidiana en México. Acabas de explicarnos un poco cómo pues el crimen organizado se ha metido en distintas esferas, también cómo se ha extendido en todo el país que es México, ¿no? Si buscamos un poco los hilos que conectan esas distintas historias, crónicas, que nos dicen sobre cómo el Estado ha estado enfrentando el crimen organizado y por otro lado también cómo desde la sociedad civil se ha estado resistiendo. Ujú. Bueno, yo creo que estas crónicas tienen como conjunto que son crónicas de víctimas, ¿no? Y de víctimas no solamente de la violencia brutal, ¿no? Del crimen organizado, sino también de la violencia del propio Estado hacia las víctimas, de cómo el Estado, pues a pesar de que se ha demostrado con cifras, insisto, con datos oficiales de que el nivel de asesinatos en el país no ha bajado, o sea, estamos en unos niveles, quizá ha bajado un poquito en los últimos años, pero realmente el fenómeno de la violencia ahí continúa, pues a pesar de eso no ha habido un cambio, ¿no? En la política de usar a las Fuerzas Armadas para combatir esta problemática. Y vemos cómo, pues a pesar de eso, las madres buscadoras, por ejemplo, continúan haciendo su labor prácticamente solas, ¿no? Y enfrentando incluso la criminalización por parte de las autoridades. En el pasado gobierno de López Obrador, creo que no se reunió ni una sola vez con los colectivos de madres buscadoras, o una vez al principio, no recuerdo bien. Sí se ha reunido recurrentemente con el tema de Ayotzinapa, aunque también acabó muy mal el tema de Ayotzinapa en el sexenio de López Obrador, pero no ha habido como esa atención, ¿no? O sea, creo que una constante de los últimos gobiernos, tanto el de Calderón, Peña como el de López Obrador, la constante ha sido intentar minimizar la problemática, decir que esto es una cosa de los medios, que exageran, ¿no? Pero realmente, bueno, pues ahí está, por eso también este libro, que busca ser también un grito de rabia de las víctimas hacia esa impunidad, ¿no? Favorecida por estos mensajes también que llegan desde las autoridades, de que las cosas no están tan mal, no son tan graves, de que no hay una fiscalía fuerte que investigue estos casos. Estamos en niveles de impunidad por arriba del 90%. Y eso también es lo que está provocando en el país, y creo que también se expone o se refleja en el libro, es que debido a tanta violencia que hay, estamos anestesiados, ¿no? Como sociedad, ya una masacre tapa otra, ya mientras a mí no me toque que yo tenga que huir porque me cobran extorsión, pues todo está bien. Se ha metido mucho en juego el tema político, ¿no? La grilla política, la polarización política. Es que tú, cuando estaba Calderón de Peña, callabas y ahora sí sacas lo que, ¿no? Ese tipo de cosas lo que hace es confundir también mucho a la gente. Pero bueno, pues ahí están las historias de las víctimas, que por eso digo que este libro también busca ser un grito de rabia de las víctimas, de decir, no, aquí estamos, esto está sucediendo en el país, a pesar de que no se está investigando, no se está castigando, y a pesar de la indolencia también de la que a veces formamos parte en la sociedad mexicana, ¿no? Vamos a presentar una primera crónica
que se titula Votar entre balas. Es una historia que nos habla de la influencia del crimen organizado en las elecciones. En esta crónica nos llevas al estado de Guerrero, que es uno de los estados de México con quizás más violencia, más conflictividad, pues no solamente para los políticos, también para la prensa, para defensores de derechos humanos. Explícanos un poco cómo es ese estado cuando fuiste a hacer tu investigación y cómo es pues hacer campaña en un estado como Guerrero, pues donde domina el narcotráfico. Sí, nosotros esta investigación de votar entre balas la hicimos de manera conjunta con una organización civil que se llama Data Cívica. Ellos hicieron un análisis muy interesante, muy profundo sobre la violencia electoral en determinados estados, ¿no? Y salía que en ese análisis el estado de Guerrero era prácticamente el más violento, el más riesgoso para hacer política, para hacer campaña. En aquel entonces creo que ya iban 6 candidatos o precandidatos asesinados en Guerrero y un número muy importante de ataques, de amenazas, de candidatos que se habían bajado de la contienda por amenazas, etc. Entonces, por eso elegimos en primer lugar este estado para ir a hacer esta investigación. Y la verdad que sí, lo que nos encontramos en el terreno corroboró perfectamente lo que decían los números, ¿no? Es un estado donde los propios candidatos que entrevistamos y candidatas, incluso de Morena, el partido en el poder, en el gobierno federal y también en el gobierno de estado, nos decían que en Guerrero pues no se puede hacer campaña si no le pides permiso antes a los grupos del crimen organizado. Que hacerlo sin el permiso pues es prácticamente una sentencia de muerte o de ataque al menos, ¿no? Entonces eso nos pareció muy grave y también lo que nos decían así básicamente los candidatos era que en Guerrero la democracia estaba secuestrada por el narco. De hecho, para hacer esa crónica, Sonia, fue bastante complicado porque queríamos ir, fuimos a Chilapa y a varios lugares, a varios municipios, pero queríamos ir, por ejemplo, fuimos a Chilpancingo, perdón, queríamos ir a Chilapa, donde habían asesinado a dos pues, precandidatos del partido Morena, incluso, pues para ver cómo era la situación, cómo es hacer campaña en un lugar así. Y lo que nos decían es, bueno, aquí no se hace campaña para empezar. O sea, aquí ya el narco decidió quién va a ser el partido que va a ganar. En ese caso fue el PRI. Y no se puede entrar. O sea, no se puede entrar a ese municipio a reportear. Yo hablaba con los compañeros periodistas de allí, de la zona, que conocen perfectamente el terreno. Me decían, no podemos ir ni en bola a reportear, ni en grupo podemos ir a reportear. Una vez intentamos entrar cuando mataron al segundo candidato y los grupos del crimen organizado estaban haciendo retenes en la entrada del pueblo y no pudimos entrar, ¿no? Y ni siquiera con la intervención del obispo que tiene su sede ahí en Chilapa se podía entrar, ¿no? Entonces, imagínate, es un ejemplo de que hay zonas en el país totalmente dominadas por el crimen organizado, donde ya allí se decidió quién iba a ser el partido ganador y efectivamente resultó ganador. Y pues es un contexto sumamente complicado. Además, en Guerrero es un estado donde hay al menos 16 grupos criminales divididos entre todo el estado. Entonces, ellos lo que nos decían también era pues si quieres ser candidato a una diputación local y vas pasando por diferentes municipios, tienes que irle pidiendo permiso a los diferentes grupos que te vayas encontrando, ¿no? Entonces a uno le puede gustar, a otro no, uno te puede dejar competir entre comillas y otro no, entonces tampoco puedes. Y luego también lo que me decía es, bueno, y si te dan el permiso, pues tampoco es que valga la pena en el sentido de que esa gente se va a querer cobrar ese permiso o ese favor, ¿no? O sea, en realidad, lo que nos decían estos candidatos es que en realidad el alcalde no eres tú, son ellos, ¿no? Porque ellos ven en los municipios un caramelo, ¿no? De que hay recursos públicos que llegan del Estado, de la Federación, hay obras, hay contratos, hay el control sobre todo de policías locales, de policías municipales, hay el control de las policías de tránsito. Entonces, claro, por eso los grupos de crimen organizado están cada vez más interesados, sobre todo en las elecciones locales, ¿no? Porque es donde ellos pueden tener una mayor influencia. Esto fue lo que percibimos y lo que reflejamos en esta crónica. Los candidatos que tú conociste, pues algunos expresaron que desean cambiar algo para mejor en su estado, pero también están muy conscientes de la inseguridad, del peligro
que también implica aspirar a ocupar un cargo público. ¿Por qué hacerlo entonces? ¿Por qué ser candidato en las elecciones cuando existe pues ese control de narcotráfico, cuando ni siquiera se pueden abordar temas como la seguridad? Mira, es una pregunta muy interesante y es una pregunta de muy difícil de respuesta por mi parte. Eso sería más bien, yo creo que tendrían que cada uno de esos candidatos dar su versión. Mi percepción es que, de lo que yo hablé con ellos y ellas, claro, la mayoría te dice que quieren intentar un cambio, que es una vocación, ¿no? De que quieren mejorar las cosas, etcétera. Pero no seamos tampoco ingenuos. O sea, supongo que alguno también tendrá otro tipo de intereses, porque, como acabo de decir, en los ayuntamientos hay dinero, hay mucho dinero también, hay contrataciones públicas, hay intereses, hay poder de tener un coto de poder local, ¿no? Al final los alcaldes son mini caciques en algunos casos, no digo todos, obviamente, pero algunos son mini caciques con su propia policía de tránsito, o sea, tienen el control de todo. Entonces, claro que no dudo que muchos de los que me dijeron, no, es que yo quiero cambiar las cosas, sea un interés genuino de cambiar las cosas, pero tampoco soy ingenuo y obviamente sé que hay muchos intereses, ¿no? Y hay muchos acuerdos. De hecho, algunos candidatos que se habían retirado porque que tenían realmente este interés genuino de hacer cosas bien, dijeron, güey, yo no voy a poder hacer nada, las cosas bien, porque si me dejan, tengo que pagarles el favor. Entonces mejor pues me retiro, me voy, me refugio, porque realmente no voy a poder hacer nada, porque esta gente no me va a dejar. Entonces, también me decía, y muchos de los que se quedan, pues no tienen el favor de los votos, pero van a tener el favor de las balas, ¿no? Lo que me decían, ¿no? De que al final muchos hacen acuerdos con los grupos del crimen organizado. No estoy diciendo con esto que luego todos los que llegan al poder y son asesinados, como pasó con el brutal caso del alcalde de Chilpancingo, la capital del estado, que fue brutal, ¿no? La manera en que lo asesinaron, el mensaje que dieron, ¿no? No estoy diciendo que esto sea el caso, pero muchas veces lo que sucede es que llegan al poder y no se cumplen esos acuerdos y hay este tipo de represalias brutales, ¿no? Entonces, es difícil dar una respuesta única a esa pregunta. Habrá quien sí tenga un interés genuino de hacer las cosas bien, pero también hay muchos que pues, tienen intereses políticos, tienen intereses de poder, tienen intereses económicos, tienen muchos intereses por los que pues, se matan literalmente unos a otros ahí, ¿no? Por llegar a esos cargos. Hablando de elecciones, te quiero hacer una pregunta adicional, un poco aparte de ese contexto que cubriste en Guerrero. Un tema que se está comentando actualmente en México es la reforma judicial. Entonces, nuevamente estamos hablando de elecciones, pero de jueces, y hay cierto temor que el crimen organizado también vaya a buscar nuevamente una influencia, pero no ahora en la esfera política, sino en la judicial. ¿Qué tan factible te parece esa posibilidad? ¿Es un riesgo real? Sí, sí, me parece muy factible, ¿no? Si ya en un proceso electoral donde se supone que, bueno, que hay un control, ¿no? De quiénes son los candidatos, hay un control de las autoridades electorales, del INE, etcétera, etcétera. Hay una influencia clarísima, ¿no? Del crimen organizado cada vez. Quizá una de las grandes conclusiones de esta investigación de Votado entre balas es que a partir de los datos de las cifras de agresiones, de candidatos que se retiraron, etcétera, etcétera, es que entre la pasada elección intermedia, creo que fue en 2021 y la 2024, ha habido un aumento notable de la violencia electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un interés mayor en influir políticamente por parte del crimen organizado. Ahora, en una elección que sabemos muy poco, ¿no? Como esta judicial, de quiénes son, quiénes van a ser los candidatos. Va a ser, me temo, un proceso muy desaseado, ¿no? Muy confuso, muy complicado. Nos está diciendo que se van a tardar hasta 10 minutos para poder completar la votación de una boleta, etcétera. Pues no sabemos qué garantías vaya a haber de que el crimen organizado no esté financiando o impulsando a determinados candidatos, ¿no? Entonces, pues sí veo un riesgo muy factible. No estoy diciendo tampoco que todos los jueces que resulten de ahí vayan a ser cooptados por el narco, pero desde luego que el narco pues ya tiene una gran influencia en todas las esferas políticas públicas del país y no, por supuesto, y de hecho ya antes de esta reforma
claro que tampoco dudo de que el narco tuviera bajo dominio a ciertos jueces, ¿no? Incluso fiscalías, autoridades. El problema de la corrupción no es solamente de jueces o de policías, o sea, yo creo que es sistemático de todo el sistema y obviamente que en el tema judicial también está presente la mano del crimen organizado y en esta elección de la que no tenemos prácticamente ninguna garantía de cómo se va a hacer, etcétera, pues no dudaría para nada que también haya ahí una influencia. Vamos a presentar ahora una segunda crónica que se titula México destruyendo el futuro. En esta historia tú nos llevas al estado de Chihuahua, a algunas ciudades fronterizas donde los jóvenes están en pandillas, donde también trabajan para grupos criminales. Es una historia donde vemos cómo los jóvenes pueden ser víctimas de homicidios y de desaparición, pero también responsables de delitos. Pero también, al mismo tiempo, es una crónica que nos permite analizar un poco una de las respuestas que el gobierno federal ha querido dar ante el reclutamiento de los jóvenes por parte del crimen organizado. Y este es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Cuéntenos un poco cómo es la situación de los jóvenes en las ciudades, en la frontera norte, y en qué consiste el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, mira, esta crónica nació de una pregunta muy sencilla, ¿no? O sea, el gobierno federal, bueno, el pasado de López Obrador, propuso como una de sus políticas estrella, por así decirlo, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es básicamente consiste en los jóvenes que no trabajen ni estudien van a tener una beca que creo que son de 6,000 pesos, o eran de 6,000 pesos, creo que bimestrales o algo, no recuerdo bien, pero bueno, 6,000 pesos. Y además, iban a poder hacer como unas prácticas laborales, por así decirlo, en las empresas que se afiliaran al programa, ¿no? Para que pudieran aprender un oficio al mismo tiempo que recibían un dinero, ¿no? El gobierno federal ha dicho en múltiples ocasiones públicamente, el presidente, la secretaria de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, etcétera, que con este programa lo que se busca es sacar a los jóvenes de la guerra del crimen organizado, ¿no? De atacar las raíces del problema, ¿no? Y hemos visto a lo largo del sexenio varias veces que el presidente ha dicho que los jóvenes ya no son reclutados por el crimen organizado. Lo ha dicho así, tajante, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la pregunta que nos planteamos es ¿será esto cierto? Es una pregunta periodística muy sencilla, pero obviamente que nos llevó muchísimo trabajo poder llegar a las conclusiones que debía poner. Es decir, nosotros lo que hicimos es, bueno, no hay una base oficial de datos en ninguna parte, ¿no? De que te diga, jóvenes reclutados por el narco, en 2019, cuando llegó López Obrador, eran 100,000, ahora son 1,000. No existe esa base de datos. Entonces, lo que hicimos fue establecer una metodología de diferentes fuentes. Es decir, bueno, ¿hay más asesinatos de jóvenes implicados en temas de narcotráfico? Sí. Con López Obrador aumentaron los jóvenes asesinados por temas de narcotráfico, por armas de fuego, violencia, etc. ¿Hay más detenidos por temas vinculados, de jóvenes vinculados al crimen organizado? Sí. Hay más detenidos por narcotráfico, posesión de armas, etcétera, etcétera. En fin, hicimos toda esa metodología y llegamos a la conclusión de que pues, no es cierto esto de que los jóvenes ya no son digamos, víctimas de la violencia. Y además de eso, lo que hicimos a partir de las cifras fue determinar, ¿dónde son los lugares donde están matando a más jóvenes por temas vinculados al crimen organizado? Y vimos que Chihuahua era un foco rojo, ¿no? Entre ellos Chihuahua capital y Ciudad Juárez. Y por eso fuimos a este estado a buscar literal pues, jóvenes que estuvieran en pandillas, en bandas delictivas como los Mexicles, o en cárteles de la droga como el cártel de la línea de Juárez, ¿no? Y entonces pues platicamos un poco con ellos de, bueno, a ver, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué acabaste en un cártel, no? Y pues te contaban toda una historia de descomposición. Es una crónica bastante dura, es una crónica pues de alguna forma también triste y expresa sobre todo lo que nos interesaba mucho, expresa esta parte de que son jóvenes, por un lado, víctimas, porque son jóvenes que desde muy pequeños acabaron metidos en la droga y que efectivamente no tuvieron ninguna otra oportunidad más que el cártel, ¿no? Más que el crimen organizado. Y jóvenes que, por otra parte, son victimarios, porque son jóvenes sicarios que están asesinando pues, a otros jóvenes o a otras personas, ¿no? Entonces, esta crónica, le preguntábamos incluso a muchos de los jóvenes, oye, a ver, si a ti te dieran una beca de 6,000 pesos, ¿tú dejarías el narco? ¿Te saldrías de esto?
y te dicen, no, obviamente me quedaría con el dinero y pues es que esto no es, o sea, el problema es que desde las autoridades se expone el tema del reclutamiento como una cosa sencilla, ¿no? De, llegan ya reclutados. No, o sea, eso es multifactorial. Hay jóvenes que no tienen otra opción y le entran a eso. Hay jóvenes que son reclutados a la fuerza. Hay jóvenes que están impresionados por esta cultura del narco y quieren ser sicarios porque piensan que así, puta madre, van a ser increíblemente ricos, etcétera. No, hay muchos factores que explican esto. No solamente llegar con una beca, repartidas el dinero y se acabó el problema, ¿no? Y eso fue lo que expusimos en esta crónica, lo que documentamos y lo que expusimos con los testimonios. Cuéntanos un poco más de este programa y sobre todo quiero ver contigo un poco la idea detrás del programa, ¿no? Como decía el presidente López Obrador, la idea pues era abordar las raíces estructurales, ¿no? del crimen organizado. Hay un término que se usa a veces, el de los ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? Sí. Pero podríamos decir que los jóvenes que están en el crimen organizado, pues de alguna manera trabajan, ¿no? Por supuesto que es un trabajo ilícito, pero es un trabajo. Se puede decir entonces, como argumentaba el presidente López Obrador, que con becas y oficios se puede efectivamente alejar a los jóvenes del crimen organizado, o lo que es el programa, lo que ofrece es en realidad una respuesta individual a un problema que sí es estructural, por ejemplo, la pobreza. Sí. Sí, bueno, este programa básicamente, te digo eso, lo que busca es como, según las autoridades, atacar de raíz el problema de que los jóvenes, al no tener oportunidades de estudio ni de trabajo, lo que hacen es buscar en los cárteles de la droga una salida, o que los cárteles de la droga aprovechan ese abandono institucional para reclutar fácil a estos jóvenes, ¿no? Pero, pues te digo, o sea, como tú dices, al final, estos chavos están de alguna forma, entre comillas, ¿no? Trabajando, ¿no? Y también incluso lo que nos decían muchos especialistas que entrevistamos es como eh, la, una beca de 6.000 pesos no va a resolver nada, en el sentido de que no son ni salarios competitivos. O sea, el crimen organizado les paga mucho mejor. O sea, les paga mejor y les da además esta sensación, falsa sensación de poder, ¿no? De respeto, de ser alguien en la comunidad, ¿no? De repente el niño, un día llegan y le dan un teléfono nuevo, una radio, una pistola y una troca del año para que vaya, ¿no? Y al final el niño se siente poderoso y se siente como que, digamos, de alguna forma realizado, y que llegue el gobierno y te dice, te doy 6.000 pesos y pero ponte a estudiar o a trabajar, pues no, es complicado. No veo, o no he conocido ningún caso que te digan, hijo, yo estaba en el narco y me salí porque con esta beca pues ya la armé, ¿no? O sea, quizás es verdad que también está más destinada a jóvenes antes de entrar al narco, ¿no? O sea, pero también aquí hay un gran problema que también forma parte de esta investigación, este hallazgo, es que hicimos también un análisis de a quiénes y a dónde se están entregando principalmente o mayoritariamente estas becas. Se supone que estas becas de jóvenes construyendo el futuro están destinadas a jóvenes en situación de pobreza extrema y a jóvenes que vivan en municipios donde haya índices de violencia muy, muy elevados, ¿no? Y lo que vimos es que, pues, entre los 100 municipios con más asesinatos de jóvenes, o sea, no están en el ranking de los 100 lugares como más beneficiarios de estas becas, ¿no? Entonces, también lo que descubrimos en ese texto es que las becas no se están repartiendo prioritariamente en los lugares con más homicidios de jóvenes. Entonces, realmente, ¿cuál es el propósito, ¿no? O sea, estamos viendo que se repartían mayoritariamente en estados como Tabasco, que bueno, ahora quizás sí es un estado como más foco rojo de violencia en este sexenio actual, pero cuando se hizo esta investigación, pues no era un sexenio donde tuviera especialmente problemas de violencia. Entonces, como, ¿por qué? O sea, no sabemos muy bien a qué obedece la distribución de estas becas, ¿no? No sabemos si hay también un interés, pues, político, electoral, ¿no? Etcétera. Pero desde luego, cuando hicimos esa investigación, los 100 municipios con más homicidios de jóvenes no estaban entre los 100 municipios prioritarios de repartición de becas. Entonces, no sabemos muy bien si el objetivo era ayudar a los jóvenes o sacar a los jóvenes o evitar que estos jóvenes acaben en la guerra del narco y no estos
priorizando esos 100 municipios, pues realmente no entendemos muy bien cuál es el propósito del programa. Y eso habla pues también de un programa mal diseñado, ¿no? Mal ejecutado quizás. Y no lo digo yo, lo dice también la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho varios análisis, ¿no? Pues uno de los puntos es que es un programa que no está muy bien diseñado, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también es otro de los argumentos que tenemos para decir en esta crónica que no es cierto que los jóvenes ya no sean reclutados por el crimen organizado a partir de unas becas. Manu, muchas gracias por traernos estas crónicas que nos llevan a distintas partes de México, que nos permiten ver que por lo menos en algunos estados de México no existe una democracia real y que de alguna manera también hay un desconecte entre la narrativa oficial, las estadísticas que nos presenta el gobierno y la realidad que tú puedes descubrir a través de tus recorridos por el país. No, muchísimas gracias, un gusto. Ya saben que aquí estamos pendientes y el libro pues ya está disponible en todas las plataformas, en ebook, audiolibro y también en librerías. Muchas gracias. Esto fue Manu Ureste, periodista con Animal Político y autor de Vivir con el Narco. Regresamos próximamente para un segundo episodio. Muchas gracias.